Hola, soy Rosa Marina, soy de Puerto Barrios, Izabal, soy parte de Historia de Fe. El tener la participación de Historia de Fe ha sido un gran cambio para mí. Yo era una mujer tímida, miedosa, temerosa, porque mi vida ha sido muy complicada en mi forma de vivir, de crecer. Era muy tímida. Cuando yo entré al grupo de Historia de Fe, mi vida cambió porque las dinámicas, la participación me ha ido desenvolviendo mucho más, y quizás en mi comunidad, en mi aldea, me miran que ya soy una mujer diferente, pero no han sabido de dónde lo he aprendido, por qué he dejado ir el miedo, el temor atrás. Pero las escenas y las historias que hemos hecho con el grupo Historias de Fe me ha ayudado mucho. Mis hijos me dicen: mamá, ¿por qué hoy es diferente? Ahora usted se siente más segura. Pero yo le digo que estas capacitaciones, estos trozos, pedacitos que han cambiado mi vida, le he aprendido con las hermanas Historias de Fe guatemaltecas, y también las que vienen de los Estados Unidos. Incluso pues me siento muy orgullosa que ese grupo me ha levantado mi autoestima. Me siento otra mujer más diferente, me siento más fuerte, más segura. Y pues como yo lo siento, que soy otra mujer más diferente, pues podríamos ayudar a otras personas que se sienten como yo lo sentía cuando no estaba segura. Hola, muy buenas tardes. Soy Petrona Tiul Yat de Aldea Santiaguito del Estor Izabal. Estoy muy agradecido estar acá en Antigua Guatemala, compartiendo a nuestras ideas entre unos y otros, como usted, amigas o hermanas en Estados Unidos. Doy la gran bendición para ustedes a cada una de sus cabezas. Que Dios siempre siga bendiciendo en sus países, hasta donde se encuentra, así como nosotros hasta acá en Guatemala. Gracias a Dios, ahorita yo siendo una mujer empoderada o capacitada, y yo también tengo el amor de mi corazón para llevar y compartir con mis más compañeras de mujeres como presbiterianas en nuestras comunidades. Estoy agradecida para compartir esas ideas o esas capacitaciones hemos recibido parte de las hermanas compañeras, hermana Jennifer y Carolina, y también hermana Sandy. Gracias a Dios, a ellas siempre han luchado por nosotras. Han luchado por nosotros como mujeres guatemaltecas, grupos de Historia de Fe. Nosotros siempre sigamos contando nuestra historia, porque somos mujeres, sentimos discriminados antes, pero ahora ya no, gracias a Dios. Ya somos mujeres con Historia de Fe. Y también quiero explicar unas palabras en mi idioma. Soy una mujer Erchi, de acá del Estor Izabal. Hermanos Dicuanquesh, hermanas Dicuanquesh, Estados Unidos. Ninkechinum Tanaf Sailechol, Nasajoy Sinchol, Shkotzbal Linaleba en Erikin, Utla Inaki, Jonakshesh Kutchikuli Nalep, Utnakuakish Kampal Salin Calepal, Santiaguito, Leca Municipio, el Estor Izabal. Nankechinum Tanak Sailechol, Utkokeb aquí la hermanas Ishk, Kamal, hermana Jennifer, hermana Carolina, hermana Sandy, Nank Echinum Tahanaga Isaich Onekish, Am Chakeli Saich Oleg, Utnaka Kotsa Komonil, Utnaka Saraki, Charunak Shokwanchak, Saeb Dirail Cholehil, Marasali Railal,
Hokan nakshkokli hun leka kaush, nakake hun leka na lep leka kotsom, nakta kotung charu leka papal. Charu leka papal, hokan nak hual salin chol, la in de hermana Petrona. Hokan utning echinum tahanak seide chol, la inaki es miembro de la Iglesia Presbiteriana Guatemala, o el Estor Zaval. Hokan que harán Estados Unidos como presbiteriana, nankesa ile chol. Bantiosh linjonal, kahkiain, liqacuache osoptasin, utaanchiten angere. Estoy muy agradecido para agradecer todo ese apoyo que han brindado por nosotros y espero más bendiciones que derramas sobre cada uno de ustedes, hermanas de compañerismo de Estados Unidos. Gracias. 3. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ingrid Valenzuela. Vengo de la capital. Bueno, mi historia es esta. Yo conocí historias de fe gracias a mi mamá. Mi mamá era Alicia Moscoso. Ella participó en este grupo. Muchas veces ella me invitó porque me decía que era algo bonito donde iba a aprender muchas cosas. Mas nunca lo hice hasta el día que ella falleció. Cuando ella falleció, las hermanas nos invitaron a una reunión como un homenaje a mi mamá. Y fue algo muy bonito porque me enseñaron cómo, o me hicieron ver todo lo bueno que mi mamá había hecho y que era bueno. En ese momento yo sentí que era bueno y yo poder seguir sus pasos. Y parte de ello fue que las hermanas nos invitaron a quedarnos en lugar de mi mamá y tomar su lugar junto con mi hermana, mas ella no pudo y yo sí acepté. Algo de lo que no estoy arrepentida, estoy muy agradecida porque aquí he aprendido mucho. Aprendí a valorar lo que mi mamá hacía, aprender de eso, a tratar de seguir sus pasos y a valorarme yo como mujer. Eso también me ha ayudado a poder compartir mi historia aquí dentro de Historias de Fe y aconsejar a mis amigas y a otras personas a que se valoren también como mujeres, como personas, que nos aprendamos a defender sin tener que causar violencia a nosotros también. Amo este grupo. Tengo a mi hija, Alison, que también a ella estoy tratando de inculcarle esto, porque sé que es algo lindo, donde podemos aprender mucho, queremos aprender, podemos compartir y queremos dar a conocer más lo que es Historias de Fe y lo que es estar al lado de todas nuestras hermanas, tanto en Guatemala como en Estados Unidos. Bueno, en este momento para mí es un gusto poder saludarlos desde Guatemala. Y mi nombre es Juana Erlinda Jack. Yo vengo de una comunidad del departamento de Quetzaltenango que se llama Pachaj, que le dicen Pachaj, es un nombre quiché que quiere decir los pinos, que anteriormente es un lugar donde solo pinos había, por eso que se llama Pachaj Cantel, que es del municipio de Cantel. Desde ese lugar he venido a participar a esta actividad con las mujeres Historias de Fe. Y yo asisto a la Iglesia Presbiteriana Getsemaní de la misma comunidad. Pues para mí ha sido de mucha bendición poder ser parte de este grupo, porque anteriormente de mi parte pues había mucho dolor en mi corazón por la inmigración de mi esposo y por algunas situaciones que hemos pasado con mi hijo. A través de contar mi historia y también presentarlo en obra de teatro, increíblemente me sentí liberada. Y ya luego me sentía más fortalecida y me sentí como una mujer con muchos valores. Y como también
agradezco a Dios también por conocer a los que están encargados, a los de la misión, porque también fueron parte de apoyo en mi liderazgo en la comunidad de Pachari, que nosotros teníamos problemas de que ha sido abandonado. En el municipio de Cantel, en aquel entonces teníamos como 35,000 habitantes, pero solo tenemos dos puestos de salud, en la cual no es abasto para atender a los niños y a las mujeres embarazadas. Y ha sido una gran problemática, y como mujeres nos organizamos para buscar apoyo y que seamos atendidos en esa comunidad. Pero lamentablemente que nos encontramos, que nos dijeron que si nosotros como comunidad podíamos ver cómo tener una infraestructura adecuada a salud, pues nos iban a apoyar. Pero eso es el primer requerimiento. Cuando nosotros solo conocíamos que en la municipalidad nos podían apoyar, hicimos un acercamiento muchas veces y no nos escucharon. Luego fuimos al área de salud, que también pedimos apoyo, porque no tenemos mayor conocimiento de los procesos a cómo obtener apoyo económico de parte del gobierno central o de la municipal, que tampoco nos fueron escuchados. Entonces, a través de la visita de las compañeras en mi comunidad, pues también contamos nuestra historia como lideresas. Pero la bendición tan grande, y es algo que estoy muy agradecida, porque sentí que Dios tocó el corazón. Nos ayudaron al cambio de techo del puesto de salud, que es lo que necesitamos en ese momento. La verdad es que como lideresas nos sentimos muy apoyadas, y también nos sentimos de que, aunque somos mujeres, porque en nuestra comunidad pues existe mucho machismo, y siempre no les gusta que las mujeres salgan adelante, pero el hecho con el apoyo que tuvimos y la coordinación con CEDEPCA fue de mucha bendición. Y eso como lideresa de la comunidad, y no digamos entre nosotros también como mujeres, que ya nos sentimos muy familiarizadas entre nosotros, contando nuestras historias, o algo que nos pasa, que muchas veces lo que nosotros callamos las mujeres, pero entre nosotras nos apoyamos, y eso también es parte de la bendición que nosotros sentimos tener como parte de este grupo. Y sin terminar, yo quisiera también agradecerles así en mi idioma. Seguramente no me lo van a entender, pero espero que la quien va a traducir pues pueda también traducir lo que quiere decir en mi idioma. Que multioshir chechalak nojele topnik len nomchke nojele shokin. Que quise decir que agradezco a todos ustedes que han colaborado con todas las mujeres para que se pueden empoderarse por sí mismas. Muchas gracias. Buenos días a las que me van a ver. Mi nombre es Magdalena Díaz y vengo de Coatepeque, de una aldea muy lejos, pero aquí estoy como familia, como amigas con las mujeres de Estados Unidos. Y gracias a Dios y gracias a las hermanas que me tomaron en cuenta en este proyecto Historias de Fe. Y gracias por el apoyo, gracias por todo lo que me han brindado.
me han entendido. A veces hay cosas que yo no entendía, pero ellas me enseñaron a entender, a cómo explicarme, y gracias a Dios eso me ha servido mucho a mí. Y he aprendido cómo no guardar cosas en mi corazón, sino sacarlas, y todo eso se los debo a mis hermanas. Y he aprendido cómo explicar también a mi familia y hablarles en diferentes maneras. Y gracias por ese apoyo de mis hermanas que me han brindado. He aprendido mucho, he aprendido, porque anteriormente yo no sabía nada, pero hoy he aprendido de ellas y hoy digo, puedo también, tal vez no del todo, pero enseñar algo a otras mujeres, como en mi sociedad femenil, en mi iglesia. He estado apoyando a las mujeres, de qué manera nos podemos expresar, a veces por medio de un canto, por medio de alguna historia bíblica. De esa manera yo he aprendido. Entonces, lo mismo estoy enseñando en mi sociedad, para que ellas puedan también expresar algo por medio de alguna historia, una historia de nuestra vida, como también una historia bíblica. Y todo eso lo he aprendido yo con las hermanas de Estados Unidos del proyecto Historias de Fe. Gracias, hermanas, por el apoyo, por la paciencia que han tenido conmigo, porque he sido una mujer en primer lugar, de bajos recursos, no mujer estudiada, pero de ustedes yo he aprendido bastante. Y gracias también por el apoyo de las hermanas que están allá, que hoy no están aquí, pero que nos han apoyado. Muchas gracias, yo les agradezco bastante, y que Dios me las bendiga, y que quizás muy pronto nos vamos a ver, porque algún día ustedes van a venir aquí. Tenemos esa esperanza de volvernos a ver aquí en Guatemala. Que Dios me las bendiga, hermanas. Hola, mi nombre es Marina Alvarado, yo soy de Quetzaltenango y he estado por muchos años en este grupo de Historias de Fe, que ha sido un gran proyecto donde nosotros podemos aprender, como también enseñar a muchas mujeres a saber de sus historias, que muchas mujeres tienen muchas historias. Y esto ha impactado mi vida desde hace muchos años, y seguimos teniendo historias, y también compartimos de esto en nuestra comunidad con las mujeres. Tratamos de enseñarles cómo pueden ellas contar sus historias, y también para que cada una de nosotras pueda sentirse apoyada y escuchada.